En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. La señora secretaria dará lectura de la cuenta. Señora Presidenta, se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio de la Ilustre Municipalidad de Santa Juana, por medio del cual informa la cantidad de personas afectadas por los incendios forestales, cantidad de fichas FIBE y cantidad de beneficios que han recibido en fichas FIBE. Adjunta el cuadro resumen compilado del fomento productivo y cuadro resumen de beneficios conforme a esta ficha. Y también hemos recibido un correo de la Fiscalía Local de Concepción por el cual solicita antecedentes recopilados por la Comisión, actas y exposiciones. Eso sería todo, señora Presidenta. Muchas gracias. Pasamos a la orden del día. La sesión tiene por objeto abocarse al conocimiento de su mandato. Y para ello asisten en representación de Bomberos de Chile, don Diego Carueso, cuyo cargo es punto focal operativo nacional, acompañado por don Fernando Recio, asesor jurídico. También nos va a acompañar en esta sesión la presidenta del sindicato de CONAF, señora Carla Vargas. No sé si está. Sí, ahí está la señora Carla. Buenas tardes. Y bueno, pasando entonces a la institución de Bomberos de Chile, le damos la palabra a don Diego Carueso. Usted va a partir. Entonces va a partir don Fernando Recio. Gracias, señora Presidenta, por su intermedio. El saludo del Presidente Nacional de Bomberos de Chile, don Juan Carlos Fil, que por razones de agenda no podía estar presente. Me pidió que concurriera en conjunto con don Diego Carueso, que es el punto focal operativo nacional de incendios forestales, y yo solamente voy a hacer una pequeña introducción al tema de los incendios forestales y de acuerdo a la norma que rige el manejo de los incendios forestales, que es el Decreto Supremo 733 del Ministerio del Interior del año 1982, que está vigente hasta la fecha, sin perjuicio de otras disposiciones que corresponden a las normas de la ONEMI, hoy día Senapred. La prevención y el combate de incendios forestales es tarea normal y fundamental de responsabilidad del Ministerio de Agricultura, quien la ejerce a través de la Corporación Nacional Forestal, sin perjuicio de las funciones que, de acuerdo con disposiciones legales vigentes, competan a Carabineros de Investigaciones de Chile. Eso, como primera precisión, la responsabilidad del control, combate de incendios forestales y la investigación de los incendios forestales también es de competencia de la Corporación Nacional Forestal, por una parte, y de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, que les corresponde la fiscalización y control de las normas legales en esta materia, que específicamente se refieren al combate de incendios forestales y la investigación de las causas de esta clase de siniestros. No le corresponde a Bomberos de Chile, ya que ellos actúan de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2 del mismo decreto que corresponde al reglamento de incendios forestales, y que en caso de que los incendios forestales sean de gran magnitud o los valores afectados, ¿no es cierto?, que amenacen la vida, la salud, los bienes de las personas o que puedan llegar a constituir una catástrofe por la cercanía con los centros poblados u obras públicas, la CONAF comunicará de inmediato al alcalde, gobernador provincial, intendente regional y también a la Senapred para que se puedan movilizar el resto de los elementos, y desde luego Bomberos de Chile cuenta con un equipamiento y con personal entrenado y capacitado para el combate de incendios forestales, prácticamente desde la región de Coquimbo al sur. Todas las compañías o todos los cuerpos de bomberos tienen unidades con especialidad forestal, y además nosotros como Bomberos de Chile hemos comenzado a trabajar un tema de grupos de alta especialización en el control de combate de incendios forestales. En lo demás, quiero darle la palabra, si usted lo permite, señora Presidenta, a don Diego Carueso, que es nuestro punto focal operativo nacional, que es quien se encarga de coordinar toda la acción y movimiento y traslado de unidades bomberiles cuando éstas superan las capacidades regionales instaladas. Muchas gracias, don Fernando. Entonces le damos la palabra a don Diego. Muchas gracias, señora Presidenta. Buenas tardes a todos. Un poco contar lo que decía Fernando. Nosotros como institución, cuando los incendios forestales tienden a moverse hacia la ciudad o lugares habitados, obviamente nosotros trabajamos en un área que se llama área de interfaz,
que es entre lo que se determina forestal y lo que se determina ciudad o área habitada. En función de eso, nosotros movilizamos, en términos generales, para todos los eventos que pasaron durante este año, nosotros movilizamos bomberos desde la región de Arica y Parinacota hasta la región de Los Lagos. En una totalidad de bomberos movilizados de todas estas regiones, que pasa Arica, Tarapacá, Atacama, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Los Ríos y Los Lagos, movimos del orden de 4.300 bomberos, con sus respectivos carros que llegaron a la cantidad de 542 carros movilizados de todas estas regiones a las regiones afectadas, que básicamente fueron Ñuble, Biobío, Araucanía y parte del Maule. Entendiendo eso, también dentro de estas mismas regiones trabajaron bomberos locales. Los que nosotros nos trajimos fueron 4.000 y algo, y localmente en estas tres regiones trabajaron más de 2.100 hombres durante el periodo de aproximadamente 3 semanas que duró la crisis fuerte. Para esto nosotros tenemos como puntos de control, usamos todo lo que se denomina sistema comando incidente, poniendo puestos de mando en Ñuble, Biobío y Araucanía. Con esa medida nosotros lográbamos mantener un alcance y control de toda la gente y de toda la cantidad de bomberos que teníamos en estas regiones, que fue muchísimo. Con la ayuda de Fuerza Aérea, vía ENCO, en Senapred logramos mover muchos bomberos vía aérea, sobre todo los extremos norte del país, y también vía Ministerio de Obras Públicas y apoyo de mineras privadas, camiones cama baja para traernos los carros, porque obviamente bomberos sin carros es un poco ineficiente la combinación. Entonces con esas dos ayudas, el Ministerio de Obras Públicas y empresa privada de la minería, logramos contratar camiones cama baja para traernos todos los carros vía terrestre desde Arica, Tarapacá y Atacama. Desde Antofagasta para acá, de Antofagasta para acá, algunos vehículos se vinieron vía terrestre y los otros en cama baja. Eso es un poco el esfuerzo que hicimos durante 3 semanas haciendo la coordinación de bomberos en las 3 regiones afectadas. Trabajando día y noche, nosotros como principio la rotación, por eso la cantidad de bomberos, por 2 razones. Una, como somos bomberos voluntarios, había que rotar muchos bomberos porque los permisos laborales, los estudiantes que se conseguían vacaciones anticipadas, y hicimos mucha rotación, pero llegamos, como le digo, a mover más de 4.000 bomberos en la zona afectada y haciendo 2 trabajos fundamentales. Uno, atacando directamente el área forestal, y lo otro, cubriendo las ciudades mientras los bomberos, porque por ejemplo la gente de Arica y Tarapacá, su experiencia forestal no es mucha. Entonces esos bomberos lo que hacían era cubrir las ciudades, porque las ciudades seguían con incendios en casa, seguían un problema eléctrico, accidentes vehiculares. Entonces nuestros bomberos del norte lo que hacían era suplir la actividad diaria para que los especialistas en incendios forestales pudieran hacer su trabajo absolutamente concentrado, sin desviar su atención en otro objetivo que no fuera el que nos convocaba a incendios forestales. Eso, señora presidenta, si alguna duda, alguna pregunta, estoy a su disposición. Ya, muchas gracias, don Diego. ¿Alguna consulta a don Diego? ¿A quienes están telemática? ¿Diputado? Presidenta, por acá. Bueno, don Sergio, diputado Bobadilla, señor presidente. Ahí le vamos a dar la palabra. Una consulta. No, mira, me gustaría si pudiera explayarse respecto del origen de los incendios y las investigaciones que Bomberos ha hecho hasta el día de hoy. ¿Cuáles son las conclusiones a las cuales ellos llegan? Buenas tardes. Lo que pasa es que yo le tengo que dar la palabra, pero también vamos a recoger la consulta de la diputada Clara Zacardía para que pueda responder ambas preguntas. Diputada. Gracias, presidenta, y saludar a los amigos de bomberos. Mis preguntas son, básicamente, dicen que han hecho movilidad del norte a sur.
¿eso lo hacen con recursos de bomberos o han tenido la ayuda económica de Senapred o de otra institución del país referida a los incendios? Me refiero específicamente a la región del Biobío, que es la cual yo represento. Y esa sería mi pregunta, porque el contingente que han hecho. Y otra pregunta más, ¿cómo fue el recibimiento? Porque yo vi en algunos lugares llegaban y no había lugar donde durmieran. Incluso yo en mi pueblo, Yumbel, estuvimos ayudando de cómo podían ser acogidos. Y después estuvimos en Mulchen, estaban esperando a dónde ser acogidos, pero entiendo que después se solucionó. Entonces, todos esos detalles necesitamos ver para que en un futuro no ocurra esto. Gracias. Gracias, diputada. Don Diego. Sí, por favor. Muchas gracias, señora diputada, por su intermedio, dar respuesta a las consultas. La primera consulta que hace diputado de origen y causa, en términos generales, nosotros no tenemos potestad de poder definir origen y causa en lo que se refiere a incendios forestales. Eso está mandatado con AF y obviamente por intervenir la justicia, la PDI o Carabineros, su laboratorio de criminalística. Bomberos no tiene potestad sobre los incendios forestales. Y cuando hubo afectación a vivienda, el origen y la causa era el incendio forestal. O sea, no tenemos cómo llegar a la origen y causa propiamente tal del incendio forestal. Esa es la primera respuesta. Después la segunda, señora diputada, que nos hace consulta con respecto a los recursos, si fueron propios. Aquí hubo, básicamente todo lo que fue traslado fue auspiciado por Senapred a través de ENCO, que la Fuerza Aérea nos proveó de los aviones para la gente más lejana. El resto fue todo un mix entre buses que tiene Bomberos de Chile, movilización que se consiguieron los mismos cuerpos de bomberos a través de la empresa privada, y también hubo apoyo de Ministerio de Obras Públicas en lo que era camiones cama baja. Y Senapred, al levantar alertas rojas, nosotros gastamos plata en combustible, en alimentación, y esa plata después, vía rendición a Senapred, son devueltas en el plazo que oportuna y que nos determina la ley. Y lo último, señora diputada, el recibimiento, sí, entendiendo que nosotros teníamos llegadas de gente, de cientos de personas que llegaban juntas, bomberos, sí, se nos produjeron algunos tipos de problemas logísticos, pero se fueron solucionando. El ejército nos prestó un regimiento donde podíamos albergar cerca 250, 300 bomberos, se nos habilitaron colegios, gimnasios, pero claro, como iban llegando en medida de que nosotros destinábamos bomberos a la región, claro, de repente llegaban muchos juntos y se nos producían algunos colapsos. Bomberos también nos facilitaron algunos cuarteles para nosotros poder alojar. En términos generales funcionó bien, teniendo en cuenta, y por eso lo dije antes, nosotros pusimos gente en cada una de las regiones y era más fácil que estar de Santiago. De Santiago cuesta un poquito la coordinación y por eso la pusimos localmente y fluyó. Al final terminamos relativamente bastante bien en términos de hospedaje, alimentación, combustible también, que tuvimos mucho apoyo local en términos de combustible, camiones, porque como nuestros carros de bomba estaban insertos en el bosque, protegiendo, no podían ir a cargar combustible en algunas partes que era muy lejano las bombas de benzina, entonces se nos acercaron camiones tanque con combustible para llenar combustible en el lugar del trabajo, y así todo eso fue. Al principio sí, teníamos ahí un poquito, pero se nos fue allanando el camino bastante bien. Así que yo creo que como resultado una muy buena coordinación entre los elementos. Muchas gracias, don Diego. ¿Alguna otra consulta, acotación de las señoras y señores diputadas que están telemáticamente? ¿No? Sí, una consulta vinculada también un poco a lo que ya se ha señalado, pero desde pensando antes de que se iniciara este tipo de emergencia,
¿Ustedes tienen algún tipo de protocolo, plan de coordinación con CONAF, por ejemplo, en caso de que se generen incendios, especialmente incendios forestales? La presidenta, por su intermedio. Sí, efectivamente nosotros tenemos un protocolo de trabajo con la Corporación Nacional Forestal que se ajustó hace un par de años, recientemente se ajustó. Y efectivamente, además está el Plan Nacional de Emergencias Forestales que lo dictó en su minuto la ONEMI, que hoy día es la CENAPRED. Por lo tanto, está todo bien regulado. En el fondo, ¿cuál es el proceso? Cuando hay una emergencia al interior de la ciudad, en la zona urbana o semiurbana, en el contorno de la zona extraforestal, digámoslo así, y en la zona de interfase, bomberos concurren independientemente que concurra CONAF, ¿ya? CONAF concurre con sus medios, bomberos concurren con sus medios y trabajan de acuerdo a los protocolos que establece el Comando de Incidente, que es un sistema de organización en la emergencia, ¿ya? Y que nosotros fuimos los precursores en este tema de la instalación del sistema, que es un sistema de generación norteamericana, donde se regula y se establece un procedimiento con un puesto de mando que inicia la emergencia y se van agrupando todos los elementos, digamos, todos los equipos, y sobre todo la planificación y el control de la emergencia se hace en conjunto entre CONAF, bomberos, hoy día la CENAPRED, ¿no es cierto?, carabineros, el Ejército, la Marina, en fin, todos los organismos que van interviniendo de acuerdo al volumen o al tamaño de la emergencia forestal. Primero concurren, y nosotros siempre hemos aplicado un criterio que se llama uso escalonado de los recursos, de tal manera que primero concurre la comuna donde está la emergencia, después van agrandando este anillo, ¿no es cierto?, y van concurriendo los cuerpos de bomberos más cercanos, y se va extendiendo. Cuando sobrepasa el nivel de capacidad regional, pasamos a la intervención del Sistema Nacional de Operaciones, que está a cargo de Diego Carrueso, y inmediatamente ellos inician una coordinación para proveer los equipos y el personal de las otras regiones, primero las que están más cerca y después también en el mismo sistema de anillos, ¿no es cierto?, de trabajo que se van aplicando, uso escalonado de los recursos, que es la norma que nos regula en esa materia. Ese es fundamentalmente el proceso. Pero ¿hay regulación? Sí, hay regulación, hay trabajo combinado con los distintos actores, sí lo hay. El mando técnico de los incendios forestales le corresponde a la CONAF. El mando técnico de los incendios estructurales o de los incendios de la zona urbana o de la interfaz urbana, digamos, le corresponde a bomberos. Habiendo viviendas en peligro, nosotros lo que privilegiamos por sobre el combate del incendio forestal es la protección de las viviendas y de todas las instalaciones físicas, ¿no es cierto?, de la ciudad para que pueda seguir existiendo, ¿no? Eso es básicamente, presidente. Gracias, don Fernando. Yo creo también, en base a lo que usted acaba de señalar y lo que señaló anteriormente respecto de estas coordinaciones, que hubo algunas dificultades, entonces podemos entender que hay posibilidades de mejorar esos protocolos de coordinación en base a la experiencia también que tuvieron, que finalmente fue buena, por lo que dijo don Diego, pero al principio ahí hubo algunos problemas. Entonces también nosotros entendemos que podemos recoger esas observaciones o esas dificultades que tuvieron en un inicio como una oportunidad de mejora hacia el futuro. Así que, insisto por última vez, ¿alguna consulta de los colegas? ¿No? Entonces, realmente agradecer que hayan concurrido don Diego, don Fernando. Yo creo que fue una presentación muy precisa, pero muy clara a la vez. Y bueno, y yo creo que se van a sumar a mis palabras los colegas diputados y diputadas que están acá, de realmente agradecer la labor de bomberos, agradecer el trabajo, el compromiso, tal como lo señalaron ustedes, es un voluntariado y eso implica una dedicación de tiempo que tiene un doble propósito, porque es un propósito altruista también, de vocación de servicio,
y que implica muchos sacrificios, en especial lo que usted acaba de señalar, que movilizaron 4.300 bomberos de Arica a Punta Arenas a atender esta emergencia en lo que respecta a sus competencias, que es sobre todo resguardar las zonas urbanas cuando existen viviendas y por supuesto la vida de las y los ciudadanos afectados. Así que reiterar mis agradecimientos de haber estado acá presente, y también vamos a estar muy atentos y tomando nota de aquellas observaciones que ustedes han realizado, como lo señalé anteriormente, una oportunidad de mejora. Gracias. Bueno, entonces pasamos ahora a nuestra segunda invitada, la presidenta del sindicato de CONAF, la señora Carla Vargas, a quien le doy la palabra. Buenas tardes, señora Carla. Buenas tardes, presidenta, y por su intermedio a los que conforman la comisión. Agradecer en primera instancia la oportunidad que nos dan como Federación de Sindicatos Regionales para dar la opinión en el marco de lo que significa la representación que nosotros tenemos de más del 50% de la dotación de CONAF. Somos una federación que acopia 12 sindicatos desde Arica a Punta Arenas regionales, representando aproximadamente a 1.000 funcionarios de la dotación actual. En primera instancia, contarles que esta presidenta tiene una directiva, el cual voy a nombrar, la señora Mónica Muñoz, vicepresidenta que me acompaña hoy, don Jovito González, secretario, que también está conectado, Lucrecia Catalán, tesorera, y Juan José Romero, primer director. Contarles un poquito que nosotros estamos, contarles que les pasé primero una presentación para que está, la van a ver como muy llena de letra, pero es más que nada para que a ustedes les quede un apoyo, un respaldo de lo que nosotros vamos a hablar. Yo voy a tratar de hacerlo lo más coloquial posible, ¿ya? Somos varias áreas de trabajo en el interior de la CONAF que se comparten o se trabaja transversalmente a través de departamentos, y en eso tenemos el Departamento de Evaluación y Fiscalización Forestal, áreas silvestres protegidas, el Departamento de Conservación de Ecosistemas Boscosos Xeropíticos, Finanza y Administración, y el que hoy día nos venimos a referir, ¿no es cierto?, el Departamento de Control y Prevención de Incendios Forestales. Todos ellos tienen una gama de profesionales, guardaparques, ¿no es cierto?, que atienden a los visitantes y protegen y conservan la flora y fauna en nuestros parques, reservas, etcétera. Fiscalizadores y evaluadores que se dedican a lo que es la legislación, ¿no es cierto?, profesionales de apoyo, jefes de brigada, jefes de cuadrilla y un soporte administrativo muy importante entre abogados, contadores, biólogos, veterinarios, etcétera. ¿Por qué pedimos hoy día ser oídos por esta comisión? Y vuelvo a agradecer la oportunidad que nos dieron. Es porque en realidad nosotros somos la fuerza operativa, el principal actor de lo que se está tratando en esta comisión, y por ende tenemos el conocimiento de lo que se vive desde adentro, ¿no es cierto?, lo que se vive en el terreno. Entonces, podemos entregar un aporte para lo que pueda hacer terminar o quizás disminuir las brechas que son significativas en temas de daño medioambiental, en pérdidas de bosques, ¿no es cierto?, incluso de vidas humanas, que es lo más importante, consecuencia de estos dantescos incendios que hoy día no solo afectan a Chile, sino que al mundo entero. Y para eso tenemos una fuerza operativa en terreno que hoy día es principalmente nuestros brigadistas y cuyo contratación, dirección, formación depende de funcionarios socias y socias de nuestra organización, ¿ya? Valoramos en eso, entonces, la creación de esta instancia, de estas mesas que nos ayudan a darnos cuenta de las cosas que están fallando o que se puedan mejorar, ¿no es cierto? Sin embargo, si nosotros pensamos, o si ustedes piensan que esto es para culpar a alguien, instituciones, gobiernos, personas, el foco estaría errado. Nosotros no podemos entrar como trabajadores de CONAF, incluso como personas, a poder juzgar los enormes esfuerzos que se hacen para apagar estos dantescos incendios con toda la fuerza. Imagínense que toda la fuerza que tienen países que son Canadá, Estados Unidos, España, por nombrar algunos,
Solo este año vemos imágenes de grandes incendios y que esto va año a año repitiéndose y que no se han podido, con toda la implementación que los otros países tienen, no han podido ni apagar, ni eliminar, ni minorizar los efectos que provocan. Entonces, solo basta ver lo que hoy día está pasando en Canadá, ¿no es cierto?, donde miles de personas están siendo evacuadas por estos incendios activos y que vale destacar que nosotros queremos hacer presente que un equipo de CONAF de 62 de nuestros funcionarios brigadistas van a viajar mañana precisamente a apoyar estos grandes incendios con toda la expertise que ellos tienen y también un poquito volviendo la mano de lo que se nos ayudó en los incendios que nosotros tuvimos este año, ¿cierto? En la temporada. Bueno, nuestra propuesta como federación entonces va en dirección a bajar los impactos con un foco puesto en quienes realizan las labores directas de prevención y contención o control de los incendios. Y hemos visto que cada vez que existe una emergencia de esta magnitud, se crean estas comisiones investigadoras. Ya llevamos con esta la tercera, ¿no es cierto? El año 2012 se hizo una, el año 2017 la otra y la que estamos actualmente. Y en las dos anteriores se ha llegado a diagnósticos que son relativamente similares y con los informes aprobados unánimemente por todos los integrantes de estas comisiones, ¿no es cierto? Llegamos entonces a un primer consenso que nos habla de que han existido importantes aumentos en los presupuestos y podemos ver que en el informe de la comisión del 2017, por ejemplo, se concluye con que se necesita para recursos para poder enfrentar estas situaciones normales de incendio, entre comillas, y que entonces el presupuesto pasa desde 15.000 millones de pesos a 26 mil millones de pesos del año 2010 al 2017. Hay una variación, ¿no es cierto? Una variación importante. Y en el año 2023, hace unas pocas sesiones atrás, en esta misma comisión, el ministro nos cuenta que aumentó en un 22% el presupuesto. Entonces, ha aumentado, tenemos presupuesto para brigadistas, todo, pero ¿en qué se ha traducido esto? Porque hemos visto que igual hay que tener estas comisiones para investigar, igual estamos viendo en qué fallamos, prometemos que vamos a subir los presupuestos, se hace, pero ¿qué se hace con eso? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos contratando? ¿Tenemos mejores condiciones? Como segundo consenso podemos decir, y se dijo en las comisiones, que si bien es cierto, tenemos los presupuestos, vuelvo a repetir, no hay un aumento de dotación de brigadistas, y no hay una innovación o una mejora con respecto a lo que tenemos como implementación. Si bien es cierto, existen programas de capacitación, pero realmente son efectivos para que desarrollen su labor como nosotros requerimos para que se minoricen estos nefastos resultados que hoy día tenemos. En la comisión del 2017 se destacó el trabajo de los brigadistas, ¿no es cierto?, pero se destacó además que tienen una alta rotación en el empleo. Y ahí hablamos de un concepto que a mí me hace ruido personalmente, que es el concepto de temporadas. Y no estamos hablando porque nos referimos a un trabajo temporal, y no quiero priorizar a los temporeros, pero esto no es recoger uva por la temporada de la uva, no es la temporada del arándano, es un trabajo de alto riesgo que no puede ser de temporada. Y ahí yo creo que va el primer punto en que tenemos que destacar. Tenemos brigadistas que son contratados recientemente en el mes de octubre para que podamos tenerlos para la temporada, vuelvo a repetir, de incendios. Entonces no existe precisamente en esto un reconocimiento a la labor que se desempeña como brigadista. Es un trabajo, vuelvo a repetir, y perdón que a lo mejor es muy repetitivo, pero es alto riesgo vital. Corren diariamente, no solo por el incendio, sino porque a veces trabajan en situaciones o en zonas geográficas que realmente son peligrosas y no existe el reconocimiento necesario. Tenemos funciones contratadas de brigadistas, motocerristas, motobombistas y jefes de cuadrilla, en las cuales tenemos características contractuales que no van a la protección de realmente lo que ellos realizan. Tenemos contratos temporales, ya sea por obra, faena o plazos fijos, que no acumulan antigüedad porque como son temporales,
no tenemos la posibilidad de acumular la antigüedad que necesita para una buena, no sé, protección después. Tenemos bajas remuneraciones, el sueldo varía entre 500 a 900 mil pesos dependiendo mucho de dónde están trabajando, qué área y qué puesto ocupan dentro de de una caracterización de perfiles que la misma CONAF tiene en un protocolo, ¿ya? Tenemos además limitaciones en sus derechos colectivos, no tienen acceso a indemnizaciones solo al momento del despido, tienen feriados anuales, ¿ya? Solo son proporcionales. Las cotizaciones, por ende, por los seguros de cesantía también son menos porque los beneficios son menores. Y además, como son temporales, tienen lagunas previsionales permanentes. Entonces, no es atractivo para ninguna persona tener un trabajo. Yo sé que dentro del marco de cuando uno necesita trabajar, acepta ciertas condiciones, pero ¿estamos reconociéndolo nosotros? ¿Estamos reconociendo lo que significa realmente la importancia que tiene el brigadista? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos pólizas de seguro para sí, pero tenemos una póliza de seguro que, miren, acá se muestra en la lámina, por seguro de vida, por 200 UF. Son 7 millones de pesos. 7 millones de pesos vale la vida de un brigadista. Entonces nosotros exigimos hoy día que se indemnice, que se haga una indemnización adicional a los contratos de trabajo, que no podemos seguir con esta oferta de trabajo para trabajitos de verano, temporales, y que año a año tenemos que implementar capacitaciones, conocimientos. Tenemos gente expertise en la CONAF, pero este trabajo rotativo nos hace que cada vez se esté cambiando. ¿Cambiando para qué? Para tener una persona que a lo mejor es un joven que quiere trabajar en verano y tenemos que volver a enseñarle, tenemos que volver a poner recursos en eso. ¿Por qué no hacemos un trabajo más estable? ¿Cuál es el problema? Aseguremos esto detrás de este trabajador, de este brigadista, con todo el ímpetu que tiene, porque los jóvenes o las personas que trabajan entran con una admiración por lo que hacen. Entonces, se exponen a este tipo de cosas sin pensar que no tienen algo seguro, ¿ya? El reclutamiento de estas personas, a pesar de que existe un reclutamiento con un protocolo en la CONAF, porque tienen un perfil especial, deben rendir test, ¿no es cierto?, pruebas físicas, etcétera, pero sigue siendo una certificación que no profesionaliza el rubro. Entonces, es un oficio que debiera, no sé si profesionalizarse, porque para eso a lo mejor tendría que hacer los cursos que hacen los bomberos en Estados Unidos, no sé, pero sí podemos hacerlo un oficio que sea más allá de lo temporal, más allá de contar con un ingreso solamente de verano o un doble ingreso, algo formal, algo que tenga el conocimiento que se traspase de una temporada a otra o todo el año. Nosotros no es necesario que el brigadista solamente esté en la temporada, el brigadista puede hacer más que eso. En los otros 6 meses que queda vacío del año, puede educar, puede juntarse con las municipalidades, hacer trabajo en comunidades para hacer los cortafuegos antes. Tanta cosa que se puede hacer y le damos además la seguridad de que vamos a tener una persona que sí tiene el conocimiento y que no año a año se está rotando, ¿no es cierto? Y además a una persona que tiene el respaldo para poder mantener una familia en todas las condiciones que estamos hoy día, ¿ya? Bueno, como conclusión de la comisión del 2017, en el ámbito de las propuestas que tenía este informe, y aquí quisimos ser puntuales, en la página 106 dice y reconoce que se debe potenciar la labor del brigadista en la CONAF, se debe reconocer como una labor, ¿ya? Y dice textual, queremos proponer que su dotación se aumente, escuchando las propuestas que los sindicatos formularon. Y ahí vamos nosotros de nuevo, como representantes. Nosotros dijimos desde esa época que debe reconocerse la labor del brigadista, constituir una brigada como un cuerpo permanente, abandonando este tema de las temporadas, sin priorizar, vuelvo a repetir, los trabajos de temporada, pero esto no es para eso, este es un trabajo que tiene más allá, es un riesgo vital que corren cada uno de nuestros brigadistas cuando se exponen a estas tremendas catástrofes de emergencia forestal, ¿no es cierto? Pero además debemos actualizar, debemos dotarlo de las herramientas, de los implementos de seguridad
mejorando, innovando lo que ya tenemos, porque están expuestos a peligro, están expuestos a accidentes, ¿no es cierto? Y no podemos ir allá a jugarnos el todo con cosas que reciclamos de un año para otro desde la temporada anterior. Tenemos que actualizarnos, quizás internacionalmente hay otras herramientas y debemos tener el presupuesto para poder hacerlo. En tema de formación de brigadista, el mismo texto les va a señalar que no debe ajustarse a lo que parece una lógica capacitación rápida, sino que a algo que sea más formal, ¿no es cierto? Y bueno, y qué más que la CONAF, que tiene los profesionales de largos años con vasta experiencia, con vasta formación en combate, lo han reconocido muchos invitados que ustedes mismos han tenido en esta comisión. Y así podemos formar un equipo que tenga una línea base, líneas técnicas, académicas y prácticas, y eso lo dice el informe en la página 106. Tenemos que fortalecer además la gestión de la CONAF, estableciéndola, y aquí es súper importante, y esto es el foco de nosotros. Nosotros debemos recuperar el concepto de institucionalidad que lo tenemos tan como empobrecido, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que establecer una entidad pública que refuerce la misión de contribuir al desarrollo del país a través del manejo de todo este tipo de cosas, área silvestre, ¿no es cierto?, la legislación forestal y la protección de los recursos, y todo para las futuras y actuales generaciones. Y eso lo dice el informe en el capítulo 6, letra B, número 11. Los invito a, por favor, que lo revisen en algún momento. Nosotros se los vamos a dejar acá como puntos importantes. Es importante para nosotros que el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal no esté dormido en el Senado como está desde agosto del 2019 en el Senado, durmiendo. Salió el servicio, el SBAT está a puerta de salir con todo lo que significa lo bueno y lo malo, pero los que nos quedamos en CONAF no tenemos algo que nos dé la seguridad de que vamos a tener la institucionalidad. Vuelvo a repetir, es importante que se mueva este proyecto, y ahí apelamos a ustedes a la creación del Servicio Nacional Forestal, potenciando este tipo de falencias que ustedes mismos van a ver que no se han cambiado desde el año 2012. Vamos siempre conversando y hablando de lo mismo. Como conclusión, para terminar, respecto a los brigadistas, bueno, es importante cambiar la tipología de contrato indefinido, ojalá, y con una dotación importante para un equipo de base, ¿no es cierto? Debemos realizar más actividades preventivas, detectar condiciones geográficas, no sé, limpieza de terreno, preparación, y para eso podemos utilizar los otros 6 meses que no están de alta los incendios para poder prevenir con nuestros mismos brigadistas. Necesitamos además que los sueldos bases sean superiores y establecer indemnizaciones contractuales en eventos de que sean cosas fatales. En este incendio de este año, de la temporada 2022-23, tuvimos víctimas fatales. Solamente hoy día me contaban que en una región 8 muertos, 9 muertos. No puede ser. No puede ser que gente como los brigadistas que están arriesgando su vida esté muriendo y que no tengan una indemnización para poder cubrir gastos tan importantes. La asignación de bono de trabajo riesgoso, establecer una certificación. Creo que se ha tomado muy a la ligera esto de los brigadistas. Ya tenemos que formalizarlo, y es súper importante que en nuestro nuevo servicio forestal esto quede plasmado. Y con respecto a la CONAF, bueno, vuelvo a repetir, urgencia del proyecto Senafor. Actualmente ha paralizado nuevamente en la CONAF. Hoy día nos reunimos nosotros con un grupo de dirigentes para ver las indicaciones que se habían ingresado, a las cuales otra vez la dirigencia no pudo optar a opinar nada, no se tomó en cuenta. Se ingresó por el ministerio y por otros sectores, pero no nos pescaron como dirigentes, no pudimos opinar. Esperamos poder ir a la Cámara de Diputados a pelearla nuevamente, o a poder poner algunas de las cosas que nosotros como trabajadores de adentro para afuera, ¿ya? Nosotros no tenemos nada que ver o sea, tenemos que ver porque somos el ente técnico, tenemos que cuidar nuestro medio ambiente, pero para eso también las condiciones de adentro tienen que estar bien, ¿ya? Tenemos que otorgar facultades
normativas, fiscalizadoras y sancionadoras en prevención de incendios, mejorar condiciones de los guardaparques y de los brigadistas. Los guardaparques son muchas veces el primer detector de un incendio. Necesidad de contar con, otra vez, institucionalidad fortalecida para el combate de incendios, implementación, equipamiento de última generación y además la generación de la vía normativa de una institucionalidad de coordinación local a nivel central activa y permanente. Es súper importante que nosotros nos coordinemos y de adentro para afuera, vuelvo a repetir. Muchas gracias, Presidenta, muchas gracias a la Comisión por escucharnos y quedamos atentos a alguna pregunta que tuvieran. Muchas gracias, señora Carla. Realmente considero un importante aporte que nos ha realizado esta comisión, ya que nos muestra una realidad desde la perspectiva de las trabajadoras y trabajadores, y realmente nos damos cuenta que respecto de las propuestas, informes que fueron aprobados anteriormente, se ha hecho caso omiso a algunas de las temáticas, especialmente una de las más importantes, que es la calidad en el trabajo que tienen los brigadistas de la CONAF. Así que realmente agradecerle. Señor Presidente, le doy el pase. Entonces le doy la palabra, señor Presidente. Después la diputada Ana Beillán. Ya, vamos. Ya. Gracias, Presidenta. La verdad es que yo escuché la exposición de bomberos y también estoy viendo la exposición de los trabajadores. Lo primero, Presidenta, expresar nuestro más sincero reconocimiento al trabajo que desarrolla bomberos. En todo momento, no solo durante las emergencias, siempre los bomberos están disponibles para todos los eventos que la comunidad requiere, y particularmente la movilización de personal que hicieron y de equipamiento para enfrentar esta catástrofe no es menor. Y en ese sentido, a título personal, y yo creo que todos coincidimos en eso, expresarles nuestro sincero agradecimiento y reconocimiento por el tremendo trabajo que desarrollan ustedes en beneficio de la comunidad. Lo segundo, Presidenta, en relación a la exposición que acabamos de escuchar, a mí me gustaría, si fuera posible, la Presidenta, yo creo que han tenido contacto ya con las brigadas que han venido desde el extranjero, ¿ya? Por lo menos en la zona que yo represento, la del Biobío, hubo brigadas de Italia, de España, de Ecuador, ya, entre otros países. Me gustaría, si pudiera, Presidenta, darnos a conocer cuál es la información que recogen ustedes al relacionarse con estas brigadas, particularmente en las condiciones laborales que ellos tienen, ¿ya? Si son contratos permanentes, hay certificaciones, supongo, y también sería interesante que nos pudieran relatar a partir de la experiencia que ellos pudieron recoger al tener contacto con estas brigadas respecto de la formación de los brigadistas en el extranjero. Y lo otro, respecto del equipamiento que utilizan, porque tengo entendido que el equipamiento que andaban trayendo estos brigadistas, particularmente los españoles y los italianos, era muy distinta al equipamiento que utilizan los brigadistas nuestros. Me gustaría si pudieran darnos a conocer algunas experiencias que pudieron recoger con estas visitas del extranjero. Eso, Presidenta. Gracias, diputado Bobadilla. ¿Le parece, señora Carla, que vamos a recoger las otras consultas para después responderlas? Diputada Ana Beillán, por favor. Gracias, Presidenta. Muchas gracias a Bomberos por su presentación. Yo tengo el honor de ser fundadora y honoraria de mi compañía de bomberos, así que sé la labor que hacen y por eso me siento muy orgullosa de pertenecer al Cuerpo de Bomberos de Chile.
Y agradecer también la presentación de Carla a nombre del resto de las personas de CONAF que están acá hoy día. Y yo he tenido mucho contacto con la gente de CONAF, especialmente de la Araucanía, tratando de recoger todas las inquietudes que se me han planteado desde noviembre del año pasado, para ser bien específica. Y en base a eso, probablemente voy a ser bastante específica en mis preguntas. Yo tengo mucha claridad de lo que Carla decía en cuanto a esta falencia, de que los brigadistas se contraten temporada a temporada, porque perdemos personal que valiosamente ha sido preparado para enfrentar estas emergencias. Y me preocupa que esto no solamente sucede en el brigadista que anda en terreno, sino que también tengo la preocupación de que esto pueda pasar dentro de la unidad, desde donde se despachan las emergencias cada vez que estamos con algún incendio grande, especialmente en temporada de verano. Creo que ahí también, por lo menos este año, en lo que es la Araucanía, se detectaron ciertas falencias en esto de personal que a lo mejor no tenía la suficiente experiencia y mal que mal, cuando se produce un incendio de esta envergadura, la persona que despacha es fundamental, porque es la persona que decide qué tipo de brigada va, si es aérea, si es helicóptero, si es brigada terrestre, en fin. Y por lo tanto, la experiencia de esa persona también es importante. Entonces, me gustaría preguntar en primer lugar, aparte de los brigadistas, que tenemos meridianamente claro que es algo de que debiera de ser una labor más profesional, por así decirlo, de gente que estuviera todo el año con una garantía de sueldo, con una garantía de prestaciones que le permitan trabajar con tranquilidad. Aparte de eso, el personal que trabaja en la unidad, que no me acuerdo ahora el nombre, que de donde se despachan las emergencias, también rota mucho, primera pregunta. Segunda pregunta, dentro de la emergencia vivida en la zona específicamente de la Araucanía durante este año, habemos varios diputados que estamos en la situación de haber pedido durante ya mucho tiempo la renuncia de la directora regional de CONAF. Esto no solamente porque nosotros consideremos que ella no hizo una buena labor en términos de no tener la preparación para el cargo, porque efectivamente estaba respaldada por personas que podían saber, pero también es importante que la cabeza sepa. Ella además estuvo con licencia buena parte del periodo y dejó como reemplazante a la persona que ocupa el cargo de asesor jurídico, que claramente tampoco tiene ninguna experiencia en manejo de incendios. Entonces, creo que ahí se produjo un problema, pero además porque personal de CONAF, de los sindicatos de CONAF, de la región, han tenido un permanente roce con la persona que está a cargo de la región hoy día. Y esto ha significado que la relación interna para poder trabajar de manera unificada no ha sido buena. Yo tengo la sensación de que ellos no han sido lo suficientemente escuchados, de que efectivamente aquí se ha, lo quiero decir con palabras bien coloquiales, apitutado gente que no corresponde en el servicio, en desmedro de favorecer a funcionarios con experiencia y de años de circo en el servicio, y eso quisiera saber hasta qué punto influyó en el manejo de los incendios. Y por último, una pregunta que probablemente no tiene que ver con el manejo específico de los incendios en el verano, pero sí con los parques nacionales en la zona. Cuando estos parques nacionales fueron atentados, específicamente dos de ellos, eh, estos parques nacionales, la decisión que tomó la directora regional de CONAF fue sacar al personal por seguridad del personal. Yo convengo que el personal requiere seguridad, pero también el mandato de CONAF es resguardar los parques. Desde ese punto de vista, se podía pedir protección para las personas que estaban ahí. En este momento tenemos un parque nacional, que es el de Tolhuaca, que está en manos de una comunidad que fue la misma que se trató de tomar el parque, donde no hay personal de CONAF hoy día, porque según la directora que esta gente como que tiene un convenio, digamos, lo cual es, de hecho esta gente está cobrando por entrar al parque, y además los fines de semana, como no hay nadie de CONAF, los parques permanecen cerrados. Me gustaría saber la opinión, Carla, suya como directiva de los sindicatos de CONAF respecto de estas situaciones. Muchas gracias. Gracias, diputada Navellán. Diputado Ulloa. Gracias, presidenta. Bueno, primero
Felicitar a Bomberos, ya lo aprovechamos siempre de felicitarlo por su tremenda labor, no solamente en esta contingencia del verano, sino en general de cientos y miles de contingencias a lo largo del país. Lo hicimos también con Carabineros, lo hicimos con Bomberos me acuerdo que en Nacimiento creo que puso, sí, creo que puso Bomberos también en la comisión investigadora. Y también aprovecho de felicitar a la presidenta que nos expone la Federación de la Federación de Sindicatos de CONAF, porque es un tema súper relevante la que nos expone hoy día. Prueba de ello es que hay 62, 64, claro, efectivamente brigadistas que se van a Canadá. Ayer me lo encontré alguno de Puerto Montt en el aeropuerto, saludé a algunos. Y eso demuestra obviamente la preparación que tienen y la de vuelta de mano también que tenemos que hacer, obviamente por reciprocidad, pero también la preparación que existe. Por eso no es solamente una anécdota lo que decía la presidenta, me parece que es muy importante darle importancia a ese punto en específico. Ahora, yo formo parte de la Comisión de Trabajo, me interesa mucho el tema del estatuto laboral, que de alguna manera lo expresa la presidenta, un estatuto laboral. Y como todo estatuto laboral son normas protectoras, efectivamente pone de manifiesto una suerte de precariedad laboral que no solamente afecta al propio trabajador, en este caso afecta a la comunidad toda debido a que evidentemente que se produce una alta rotación, existe un desincentivo, existe poca capacitación y por tanto existen recursos perdidos. O sea, yo no lo miro solamente desde el punto de vista de que haya una desprotección laboral, que ya de por sí es importante, sino que me parece que es muy relevante tener un estatuto laboral que nos permita asegurar una carrera desde ese punto de vista, que nos permita mejorar su capacitación, su equipamiento y sobre todo tener mejor respuesta ante contingencias como la expresada. En primer lugar, manifestarle eso a la presidenta, a disposición para conversar sobre este tema, que puede ser a consecuencia de esta comisión investigadora. No me quiero salir del marco de competencia que tiene esta comisión, pero a consecuencia de esto quizás poder trabajar y a disposición, presidenta, en ese punto. Y lo segundo que me parece, y aquí va mi pregunta, es sueldo, es contrato por obra faena, es una suerte de todas esas cosas que mencionaron. El seguro obviamente muy inferior, si están acogidos o no a la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. ¿Cómo mejorar? Un pequeño esbozo, porque lo podemos trabajar en forma paralela a esto, presidenta. Y lo segundo, si nos puede explicar, porque también tiene importancia, cuál es la posición de ustedes frente a la existencia del Sernafor. Eso es, presidenta. Gracias. Muchas gracias, diputado Ulloa. Señora Clara. Señora Carla, perdón. Ya, disculpe, creí que había otra diputada de nombre Clara, perdón. Gracias, presidenta. Bueno, hartas preguntas. Respecto a lo que el presidente, señor, quería conocer de los informes, relación que tenemos nosotros con los brigadistas. Bueno, lamentablemente la condición contractual de los brigadistas les impide también ingresar al sistema de sindicatos, porque tenemos un reglamento o un estatuto en donde se sindicalizan solamente la gente de dotación y de acuerdo a los estatutos de cada una de las regiones, no sé, tienen que tener por lo menos 6 meses de contrato. Y eso les impide que por su rotación y entren también a ser sindicalizados, ¿ya? Esa es nuestra relación con los brigadistas, es a través de los socios que tenemos, que son los de dotación y que pertenecen a los jefes de brigada muchas veces. Ellos tienen todo un sistema donde se estandarizan los distintos perfiles con niveles AA, A, 1A, 1C, etcétera. Yo les puedo hacer llegar, si quieren, el protocolo de perfiles que tienen. Los brigadistas motocerristas, operador de torre, otros que son encargados de herramientas, guardacampamento, etcétera. Y en 2 niveles, uno de trabajo pesado, otro de trabajo. Entonces es una planilla Excel llena de perfiles para cada una de las funciones que realizan en terreno. Entonces, como federación nos hacemos cargo de lo que se canaliza a través de los sindicatos de cada región, ¿ya? Y en ese contexto nosotros hemos
hablado mucho con los sindicatos de Araucanía y de la otra región es de la 9ª y de la 10ª, creo que, ¿ya? Perdón, yo media ignorante, soy de Arica y Parinacota, y nos toca ver a nivel, como son sindicatos regionales, estamos repartidos los directores de la FENACIC en todas las regiones, uno en Punta Arenas, otro en Arica. Entonces, canalizamos a través de los sindicatos regionales. Lo que nos implica, hoy día no, lo que sabemos es a través de ellos, quiero decir. Y a través de ellos recibimos varias, ¿cómo se llama? No sé si decirlo queja, pero información o consulta respecto a, sobre todo la parte de los contratos, ¿ya? Y en eso, y el tema de la formación que preguntaba el presidente, va basado en un estándar internacional que los capacitan para eso en el sistema de comando de incidentes, y esto es a través de todas las emergencias a nivel mundial. Es un estándar, y se aplicó esto hace como 7 años que empezaron, más o menos 8 o 7 años, a usar este estándar para poder actuar de la misma forma en el lugar que estén. ¿Ya? Eso con respecto a la formación, independiente de las capacitaciones que recibe la dotación y que los mismos expertos de CONAF dan muchas veces hacia bomberos, a carabineros y a otras instituciones. ¿Ya? Respecto al equipamiento que decía el presidente, que, bueno, en el marco de los presupuestos que se asignan, el recambio de equipamiento es después de las emergencias, en definitiva, y no es tan rápido y no es tan actualizado como se requeriría. Nosotros tenemos un estándar internacional claro. En otros países tienen a lo mejor brigadistas que son con un contrato así tipo los bomberos de Estados Unidos. Entonces, obviamente, tienen presupuesto para estar innovando y tienen además la tecnología para estar con telas más resistentes para la vestimenta, no sé, maquinaria de otro tipo. Aquí, bueno, se avanza, no puedo decir que no se avanza, pero más lento, ¿ya? Y con los estándares también internacionales, en la medida que se puede implementar, la institución lo hace. En eso yo no voy a ser, la verdad, tan lapidaria, ¿ya? Respecto a lo que decía la diputada Navellán, tenemos, aparte de los brigadistas que tienen esta rotación y que yo decía que hay varios perfiles, diputada, tenemos a la gente a la gente de los brigadas que tienen varios perfiles, tenemos además gente de dotación que son las que en realidad son la base y las que están todo el año haciendo la preparación, los controles de otro tipo de incendios que se escapan a veces de las quemas controladas, etcétera, ¿ya? Respecto a lo de la directora que la diputada Navellán consultaba, la verdad es que nosotros no podemos estar calificando la gestión que tenga o no la directora. Lo que yo me voy a referir, y no sé si va a caer bien o mal, o sea, hoy día la institución, a pesar de que es una institución técnica, se ha visto muy politizada, y no solamente en la región de la diputada Navellán, sino en todo Chile. En todo Chile es así, hoy día es más el cupo que le debo a este o al amiguito de este, más que ver las competencias que tiene un director regional, y perdón, a lo mejor le va a doler la guata mucho, pero esa es la realidad. Y nosotros somos una corporación que somos técnicos, y no se ha valorado a la gente que tenemos dentro de la región por estar pagando favores políticos. Y esa es la realidad. Me hago cargo de lo que estoy diciendo como Carla Vargas y como presidente de la federación, ¿ya? Eso le puedo decir, no voy a juzgar a la directora cómo actuó o no, porque esto está pasando a nivel nacional, diputado. Respecto a lo del diputado Ulloa, hay tanta pregunta, espero estar contestando lo que me están diciendo, lo que me están pidiendo. Preguntaba por el contrato. Sí, los contratos, como les decía, de la gente que está en la primera línea, porque es lo que estamos tratando de proteger nosotros, la gente que no tiene protección ni de sindicato, ni de contrato, ni de seguro, es un contrato que es inestable. Esa es la realidad. Un contrato de temporada no es estable para nadie. Es como que mi hijo se fue de vacaciones al sur
y justo se abrió para brigadista y tuvo los 3 meses de verano ahí apagando incendios, por poner un ejemplo bien coloquial. Y no puede ser así, no puede ser así. Y a eso apelamos nosotros. Los contratos son a veces de faena o de contrato fijo. Y además, la normativa del Código del Trabajo no nos permite a nosotros, por ejemplo, tener 2 contratos seguidos con el mismo empleador. Podemos generar para profesionales contratos de 24 meses, para técnicos de 12 meses y estos temporales que al final nos generan la continuidad y no queremos tener personal indefinido. Y eso pasa no solamente con incendios, sino que con todos los departamentos de CONAF, con todos los programas también. Entonces perdemos equipo técnico en los cuales, tal como decía el diputado Ulloa, invertimos para capacitar, invertimos incluso hasta en la ropa que se ponen, zapatos, todo lo que quieran, y lo perdemos el próximo año porque tenemos que renovarlo, porque la calidad contractual no es segura hoy día. ¿Qué más? Sobre los atentados del Parque Nacional, y que decía la diputada Navellán, bueno, nosotros peleamos en ese momento para que, aparte de que del personal tenía que seguir porque se sentían erradicados de partes donde realmente tenían una pertinencia ya de vivienda, porque ellos vivían ahí, muchos con sus familias, creemos como federación que a lo mejor debiéramos haber tenido más protección para ellos, para que pudieran haber seguido haciendo sus labores con la protección que necesitaban en ese momento. Ya no se puede llorar sobre la leche derramada, hoy día tiene que haber una actitud de parte de la dirección ejecutiva para tomar en cuenta este tipo de situaciones y poder llevar las mejores. Nosotros como sindicato tenemos que ver las mejores condiciones para los trabajadores, pero las decisiones que tome el director ejecutivo, más allá de lo que nosotros podamos decirle, lamentablemente peleamos, gritamos como todos los sindicalistas, pero muchas veces no somos escuchados. Y debo decirlo que esta administración, y bueno, la anterior tampoco, en realidad no escuchó mucho a los sindicalistas, ¿ya? Y eso en realidad, nosotros seguimos luchando porque para eso nos eligieron, seguimos no golpeando la mesa, pero sí tratando de llegar a distintos... Hemos logrado algunas cosas, sí hemos logrado, no puedo decir que no, pero vamos para allá, principalmente en hoy día formalizar o dar movimiento a lo que es el proyecto del CERNAFOR. No sé si contesté todo lo que me pedían. Gracias, señora Carla. No sé, diputado Bobadilla. Bueno, a ver, yo puedo entender a lo mejor que para los contratos indefinidos puede que existan algunos seguros de vida para los funcionarios, pero ¿en qué situación quedan aquellos que son temporales? ¿También los contratan con un seguro de vida cuando ingresan a prestar el servicio en una temporada o no les consideran un seguro de vida? Señora Carla, y después el diputado Radke. Se les contrata con un seguro de vida, ya un seguro de vida que, como puse en la presentación, no amerita para toda la pega que hacen. En definitiva, una pega, como les decía, de alto riesgo, y tiene una cobertura el seguro es seguro para el personal de brigadista y personal de apoyo contra incendios forestales. Ese es el seguro que se contrata, es una póliza, y que tiene cobertura de 200 UF en caso de muerte, o sea, de perder la vida, que son a la actual UF 7 millones de pesos, por muerte accidental 28 millones de pesos, por invalidez total o permanente equivalente a 19 millones de pesos, y está además este seguro de vida y de accidentes que abarca todo el personal brigadista y todo el personal que apoya a las brigadas y protección contra incendios. Ese es el seguro que va en el contrato de temporada, más las asignaciones que después se pagan obviamente por término de contrato. Lo que quizás debieran tener es un seguro extra o un bono extra, o no,
para casos de alto riesgo, no sé. Eso, para allá apuntamos nosotros. Gracias, señora Carla. Diputado Radke. Muchas gracias, presidenta. Saludar a todos los intervinientes y a nuestros invitados. Una consulta, ¿en qué quedó la denuncia que hicieron la gente de CONAF en la región de Araucanía, en la inspección del trabajo respecto de la vulneración de derechos laborales? No, le perdí la pista a ese tema. Finalmente, ¿qué resolvió la inspección del trabajo? Justo se cortó, pero ¿había terminado, diputado, su consulta? Sí, es por la resolución de la inspección del trabajo respecto de la Ya. vulneración de derechos laborales. Eso. Ya, ok, gracias. Señora Carla. Perdón, ahí. La verdad es que no tenemos todavía conocimiento de eso, diputado. Podría hablar yo con el dirigente. Hay mucha información de cosas que hacen en el marco de la autonomía los sindicatos regionales que no nos han informado, y debo reconocer que nosotros en eso no hemos preguntado. Así que podría hacerle llegar la respuesta hablando con el dirigente de la región. Muchas gracias. Gracias, señora Carla. ¿Alguna otra consulta de los colegas, las colegas, diputados, diputadas? Bueno, entonces agradecer a la señora Carla, la directiva también, que está ahí presente acompañándola. Yo creo que ha sido muy clara la exposición, sí, la presentación. La tenemos, ¿no es cierto, señora secretaria? Sí, porque ahí tiene un contenido importante para tomar en cuenta especialmente. A mí lo que me preocupa es que temas y aspectos que están vinculados directamente con lo que señaló en cuanto a la estabilidad laboral de los brigadistas y de otros trabajadores y trabajadoras de CONAF, en que aparece explícito esa observación en el informe del año 2017, no se tomó en cuenta y no se consideró como debía. Así que agradecer nuevamente también la participación de Bomberos de Chile, representado por don Diego. ¿Presidenta? Sí, perdón, diputada Ana Bellán. Me gustaría hacerle una consulta al señor de Bomberos. El seguro que tienen los Bomberos de Chile, que son un trabajo voluntario, ¿a cuánto asciende? Don Fernando, responde. Gracias, presidenta, por su intermedio. Responderle a la diputada Navillán que los bomberos de Chile no tenemos seguro. Lo que tenemos es un beneficio legal que está consagrado en el decreto ley 1757 del año 1977 y sus modificaciones posteriores. Lo que, en caso de fallecimiento de un miembro de un cuerpo de bomberos, lo que corresponde es el pago de una pensión a la viuda o viudo, porque tenemos bomberas y bomberos, y a los descendientes menores de 18 años o mayores de 18 si estudian, si son estudiantes de educación técnico profesional, que alcanza a la suma de 30 UF mensuales de por vida. ¿Ya? Ese es el valor del subsidio por incapacidad o por fallecimiento de un bombero. ¿Ya? Y en términos generales, si el bombero, son 25 UF, y en el caso de que el bombero quede con lesiones de por vida, con lesiones que impidan, que lo priven de su capacidad de trabajo en más de un 70% o igual al 70% de su capacidad, la indemnización alcanza a un valor de 30 UF mensuales, más todos los gastos de hospitalización y tratamiento posterior, las prótesis, etcétera. Eso es. Muchas gracias, don Fernando. ¿Alguna otra consulta ahora sí? Bueno, entonces, no habiendo más consultas, no habiendo más intervenciones, por haberse cumplido con el objeto de la presente sesión, esta se levanta.